A lo largo de estos días hemos estado compartiendo con diferentes hermanos en diferentes lugares, en diferentes reuniones desde nuestra casa, obviamente, y por medio de la tecnología que nos acerca al poder compartir con ustedes de muchas formas y de muchas maneras. Y escucharlos, oír los testimonios, ver lo que están viviendo cada uno en sus hogares, ver la gran diversidad de hermanos, de familias que están enfrentando situaciones tan diferentes unos de otros, por las edades de sus hijos, por las situaciones financieras, por las responsabilidades ministeriales, pero aún así la misma palabra nos hace bien a todos. Aún así es la misma palabra que edifica nuestra fe, fortalece nuestra fe, y en el conocimiento de nuestro Padre Celestial podemos ir entendiendo algunos de los procesos que vamos viviendo y que nos tocan vivir permanentemente. Gracias al Señor por poder estar otra vez entre ustedes y esperando poder servir la mesa y compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que creemos con toda convicción que traerá un poco más de luz acerca del gran amor de nuestro Padre Celestial y su propósito eterno siendo revelado a nuestras vidas. Miraba estos días las estadísticas y las cosas que van surgiendo permanentemente día tras día, cómo se eleva la cantidad de personas contagiadas, las personas que parten, y uno sigue orando al Señor confiando en que la iglesia se va a posicionar, en que la iglesia va a dejar de buscar culpables en la sociedad y va a cumplir su rol y su función, primero de sacerdote real, de interceder, acortar la distancia entre Dios y los hombres por medio de expresarlo, por medio de darlo a conocer en su propia vida, y también de con obras de justicia, obras de amor, obras de misericordia, obras de compasión, dar a conocer el corazón de nuestro amado Padre. En estos viernes que hemos disfrutado juntos, desde aquel primer viernes, 20 de marzo, hemos venido desarrollando una secuencia que no estaba en nuestro corazón ni estaba planificado por nuestra mente, pero nos fuimos dando cuenta viernes tras viernes que el Señor iba dándonos luz, iba mostrándonos, permitiéndonos accesar a su corazón. Y vimos palabras como estas que en las placas se anunciaban antes del día viernes, como por ejemplo el primer viernes donde hablamos Dios es Padre de misericordia y de consolación. El segundo viernes siguiente, hablamos de Dios es nuestro Padre de gracia y de toda consolación. El tercer viernes, la voluntad del Padre es que disfrutemos y expresemos como sus hijos su realidad. El cuarto viernes hablamos disfrutando al amor del Padre de vida y de luz. El quinto viernes hablamos nuestro Padre de amor y la belleza de su santidad. El sexto viernes hablamos la disciplina del Padre participante de su amor y santidad. El viernes anterior hablamos un Padre de amor celoso de buenas obras y de sus hijos. Y cada viernes fuimos desarrollando, fuimos compartiendo acerca de la expresión del amor de nuestro Padre Celestial. Y fuimos conociendo juntos algo más de su esencia, de su deseo y de su propósito. Deseo que nos incluya a nosotros, propósito que nos incluya a nosotros, pero sobre todo eso, lo que también nos ha incluido es en su esencia. Dios, en su gran amor y misericordia, nos ha hecho participante de su naturaleza divina, participante de su santidad. Y en esto nos gozamos, saber que Él no solamente nos ha dado una fe, un libro maravilloso llamado la Biblia, las Sagradas Escrituras, sino que Él nos ha dado de su esencia por medio de su Hijo, a través de una cruz. Por eso estamos gozosos de poder disfrutar esta vida maravillosa, incomparable que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Muy bien. Como introducción en esta noche, estamos felices de poder compartir con ustedes. Si quieren hacerlo, siéntanse en libertad de hacernos saber desde dónde se están comunicando con nosotros, si está llegando bien la señal, si están escuchando todo bien. Anhelamos que la palabra que será compartida en esta noche sea productiva y fructífera para tu fe, para tu crecimiento y también para compartir con otras personas la realidad de nuestro Padre Celestial,
la realidad de su Hijo en nosotros y de la vida gloriosa en el Espíritu que portamos. Esta noche vamos a desarrollar un asunto demasiado delicado, que es la continuación del viernes pasado. El viernes, como decía recién, hablamos de la disciplina del Padre. Hablamos de participantes de su amor y de su santidad. Hablamos de estas tres expresiones, de cómo nuestro Padre nos disciplina en momentos determinados de la vida para que nosotros podamos ver el crecimiento de su esencia, de su vida, que es su santidad en nosotros. Pero no tenemos que olvidar que sea la situación que enfrentemos, sea la realidad que estemos viviendo, Él siempre es nuestro Padre de amor. Y hablábamos el viernes pasado de que una de las cosas que los hebreos habían olvidado, que Dios era un Padre de amor, aún cuando nos disciplina, aún cuando nos corrige, aún cuando nos castiga, sigue siendo nuestro Padre de amor. Así como cuando se liberan cosas y vienen los recursos que esperamos y los milagros aparecen y la provisión es sobreabundante y disfrutamos y creemos que eso pertenece al amor de nuestro Padre, también cuando Él nos disciplina haciéndonos pasar por diferentes situaciones, descubrimos que también es la expresión de su amor, porque su deseo más profundo es darse a conocer a través de la iglesia del Señor, es expresarse a través de nosotros. Y para esto nos quedaron tres asuntos que no pudimos abordar ampliamente y específicamente, lo cual abordamos el día sábado, el día siguiente, en la congregación, compartiendo la palabra acerca de cómo la disciplina nos hace participar de su santidad para expresar frutos de justicia que son frutos apacibles. Y esto nos permite entender que la disciplina internamente hace crecer la santidad, pero externamente hace que se exprese su justicia. Por dentro la santidad crece, pero por fuera lo que se comienza a expresar ahora son frutos de justicia que la sociedad comienza a ver en nosotros. Qué maravilloso es cuando Dios nos disciplina, porque entonces comienza a destrabarse todo lo que está dentro de nosotros. Comienzan a ser removidos los estorbos, los velos que impiden que Él sea visto. Y la forma en que Él es visto es porque nuestro accionar es en justicia. Pero no termina allí, no termina en un accionar de justicia, porque recordemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Por lo tanto, después de la expresión de la justicia, lo que viene ahora es un ámbito de paz. Ya teníamos antes paz con Dios, pero ahora de nosotros comienza a salir la paz de Dios. Cuando expresamos su justicia, ahora también nos constituimos hijos de paz, para llevar paz de Dios a los lugares donde entramos, a los parientes, a los familiares, a los amigos, y comienzan los demás a disfrutar la paz que portamos. Qué maravillosa es la obra de la disciplina, porque nos permite a nosotros seguir creciendo en su santidad, seguir expresando su justicia, pero ahora ser portadores de paz donde quiera que fuéramos. Pero esto no termina allí, porque sigue diciendo la Escritura en Hebreos capítulo 12, donde estoy haciendo solo un pequeño recordatorio del viernes pasado, el verso 12, 13 y 14, dice, por lo cual, Hebreos 12, 12, por lo cual levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando la santidad aumenta en nosotros, lo que comienza a pasar es que la fortaleza de Dios crece. Recordemos que su santidad es su naturaleza, que su santidad es su vida, que su santidad es su poder. Y cuando crece la santidad de Dios en nosotros, también crece su poder. Me pregunto, cuando vamos perdiendo la santidad de Dios en nosotros, ¿qué perdemos también? Perdemos la capacidad de tener las manos alzadas, perdemos la capacidad de doblar nuestras rodillas delante de nuestro Padre, perdemos la capacidad de andar rectamente, perdemos la capacidad de llegar más rápido y más lejos. ¿Por qué? Porque en la ausencia de santidad cuesta levantar las manos. Las manos en las Escrituras son expresión de alabanza.
Las manos levantadas en las Escrituras son la expresión de rendición, la expresión de intercesión. Las manos alzadas en las Escrituras también representan una declaración de victoria. Ustedes ven que en cualquier deporte o en cualquier práctica donde vence, lo primero que hace es levantar las manos, porque levantar las manos es una expresión pública de que hemos logrado, alcanzado, hemos vencido. Cuando la santidad comienza a menguar, los brazos se comienzan a bajar. Pero cuando la santidad de Cristo en nosotros comienza a crecer, las manos se comienzan a levantar. Otra de las señales evidentes de que la santidad está creciendo es que las rodillas se vuelven a doblar. Volvemos a postrarnos, volvemos a rendirnos, que puede ser en el campo de lo literal o en el campo de lo espiritual. De verdad, lo que más se contabiliza en el cielo no es tanto nuestro acto externo, aunque es maravilloso si así consideráramos hacerlo, pero lo que se contabiliza es que nuestro corazón esté postrado. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es más que cantar, trasciende el cantar. Claro, lo puede incluir si lo que incluye a esa canción es un corazón rendido, si lo que produce esa canción es la expresión de un corazón que se ha entregado. Qué maravilloso es que cuando crece la santidad se vuelven a levantar las manos, las rodillas se vuelven a rendir, a postrar, a entregarnos de nuevo delante de nuestro Padre. Y en tercer lugar, ya no andamos torcidos, no andamos como cojos, no andamos lentos, no andamos desviados, sino que ahora andamos por el camino recto que representa velocidad, donde llegaremos más rápido a nuestro destino. La fortaleza de su santidad en nosotros produce que pudiéramos ir más rápido y confiamos en el Señor, que en la medida en que su santidad crece, experimentaremos renovadas fuerzas para levantar nuestras manos, para doblar nuestras rodillas y para llegar mucho más rápido y mucho más lejos para la gloria del Señor. Pero termina diciendo el verso 14, en lo que respecta a aquel mensaje del viernes pasado: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para entender este verso, para entender este pasaje, hay que recordar todo el contexto bíblico, porque hemos hecho de este pasaje un tanto distorsionado, hemos hecho de este pasaje un tanto fuera del propósito en el que fue escrito, y lo hemos trasladado a un hecho futuro, a un hecho que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos que la Escritura dice en San Juan 6 que la voluntad de Dios es que su Hijo sea visto en nosotros. La voluntad del Señor es que su Hijo sea visto en nosotros. Por lo tanto, este pasaje nos viene a decir: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan el contexto que venimos hablando? Que la disciplina es nuestro Padre amado tratando con nuestro ser para que su santidad crezca en nosotros. La disciplina entra en acción cuando de alguna forma nosotros perdemos la pasión, perdemos el deseo, el anhelo, la profunda convicción de querer agradarle a Él. Entonces, lo que viene a hacer la disciplina es reavivar esa santidad, ese fuego, esa pasión, vuelve a hacer arder todo nuestro interior. Estamos en el contexto donde Él va a ser visto por medio de la disciplina, será visto en prácticas de justicia y como instrumentos de paz. Pero ahora nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este pasaje toma sentido que la paz con todos es el elemento para que Él sea visto a través nuestro. Si nosotros estamos creciendo en santidad, ¿cuál creen ustedes que será el elemento que va a tratar de reducir la vida de Cristo en nosotros? Los conflictos, la ausencia de paz, los problemas no resueltos, los enojos no confesados, las faltas no tratadas profundamente. Esa ausencia de paz, lo que comienza a dañar otra vez es la santidad. Si la santidad se reduce, Él no es visto. Si la santidad aumenta, Él es visto en nosotros. ¿A qué se refiere el verso 14? Claro, si dejamos el título
si dejamos esa palabra que dice rechazan la gracia de Dios, eso no estaba en la mente del autor. Eso fue alguien que quiso ayudarnos en su interpretación y nos separó algo que no debía haberse separado. No debía haberse separado, que la paz con todos era para que la santidad crezca y entonces los demás puedan ver al Señor. Claro, cuando un hermano pierde la paz, Cristo no puede ser visto en su vida. Cuando entre nosotros hay conflictos, Cristo no puede ser visto entre nosotros. Recordemos, seguid la paz con todos, aunque no siempre todos estén en paz contigo, aunque no todos estén en paz conmigo. Sigamos la paz con todo, porque lo que se daña en la ausencia de paz es que Él sea visto. Mis hermanos, somos hijos de paz y cuando permanecemos en su paz, no solo cuando la buscamos, sino cuando la recibimos, la tenemos, la disfrutamos y permanecemos en la paz, lo que comienza a pasar ahora es que Él comienza a hacerse real, Él comienza a manifestarse, Él comienza a hacerse visible ante los ojos de los hombres. Por lo tanto, amamos el proceso de la disciplina, porque en definitiva, si no hemos obedecido su voz por revelación la primera vez, tendremos que aprender a obedecerle por medio de algunos procesos disciplinarios, pero que Cristo será visto en nosotros, será visto, que Cristo será visto en ti, será visto para la gloria de su nombre. Esto es maravilloso. Este es el proceso de un Padre que nos ama y que a través de nosotros Él será visto para la gloria de su nombre. Avancemos ahora recordando un pasaje bíblico que es extraordinario y que tiene tanto que ver con esta noche. También lo leímos la semana pasada, que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, que también tiene que ver con este pasaje. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan? Tú eres pueblo santo, apartado para Jehová tu Dios, especial para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué elección soberana, maravillosa, gloriosa y tan preciosa. Él nos ha hecho un pueblo apartado para Él, somos de Él. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Cristo es nuestro hermano mayor, nosotros somos sus hermanos menores. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Por lo tanto, somos propiedad de Dios, nuestro Padre. Claro, esto suena extraño al oído de alguien que no conoce el corazón del Padre, pero qué maravilloso es conocer al Padre, porque saber que somos su propiedad significa que somos inviolables, intocables, inquebrantables, indestructibles. ¿Por qué? Porque somos de nuestro Padre celestial. Nuestro Padre es nuestro y nosotros somos de Él. Somos uno, gracias a su profundo y gran amor expresado por su Hijo y derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Somos su propiedad y no somos su propiedad porque somos más inteligentes, porque somos una élite de gente superior. Somos su propiedad simplemente porque nos amó, porque nos quiso para Él, porque nos deseó, porque se dio por entero, y esto es lo que vamos a disfrutar esta noche, se dio por entero para que nosotros pudiéramos ser su propiedad. Hay un pasaje bíblico, lo voy a pasar muy rápido, no lo busques solo para recordarlo. Está en Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Lo primero, antes que nada, antes que hablar de la voz, antes que hablar de la obediencia, antes que hablar de todas las cosas maravillosas que están escondidas en este pasaje, dice mis ovejas. Él saca título de dueño, mis ovejas. Saca título absoluto de autoridad sobre las ovejas, mis ovejas. Oyen mi voz. La pregunta es, ¿somos de Él? ¿Somos de Él? ¿Verdaderamente somos de Él? Y sin lugar a duda, todos responderíamos desde nuestro corazón con una profunda convicción, sí, soy de Él. Y si no tienes esa certeza,
Es una buena noche para orar, para hablar con Dios y para decirle, Dios, me entrego plenamente para ser tuyo, para tu deseo, para tu propósito, para tu voluntad. Miren qué maravilloso, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Él conoce todo lo que es su propiedad. Y dice la Escritura, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, permanecerán para siempre, porque esta vida que nos ha dado es una vida indestructible. Y dice el verso siguiente, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos puede tocar si somos propiedad de Cristo? ¿Quién nos puede tocar si somos pertenencias de Él? Nadie nos puede tocar. Y Él lo dice, mis ovejas nadie me las arrebata. Lo que está bajo mi propiedad nadie lo puede tocar. Y continúa hablando y dice que no solo somos de la propiedad del Hijo, sino que todavía eleva nuestro sentido de pertenencia. No solo somos del Hijo, sino también del Padre. Y dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Y ahora eleva todavía más el sentido de propiedad y dice que no solo somos del Hijo, sino que somos del Padre. Pero por favor, preste atención a este pasaje, porque dice que el Padre es mayor que todos. ¿Quién puede tocarnos de la mano del Padre? ¿No es glorioso ser propiedad del Hijo? ¿No es glorioso ser propiedad del Padre? ¿No es glorioso ponerlo todo bajo su autoridad, bajo su protección, bajo su cuidado? Claro, si Dios fuera un Dios tirano, un Dios que en su autocracia lo único que quiere es autobeneficiarse de nosotros, entonces difícilmente alguien podría responder en rendición a su autoridad. Pero cuando conocemos a este Padre de amor, el que nos lleva a entregarlo todo, a rendirlo todo y ponerlo bajo su autoridad, la pregunta es, ¿quién nos puede tocar cuando todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él? ¿Saben lo único que puede tocarse de nosotros? Lo que no hemos entregado. Lo que no hemos entregado es lo único que puede tocarse de nosotros. ¿Saben qué áreas tenemos temor nosotros? Tenemos temor en las áreas que no hemos entregado, porque todo lo que hemos entregado es intocable. Todo servirá para cumplir su propósito. Todo lo que hemos entregado es intocable. Dios cumplirá su propósito con ello, aún en la cárcel, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la partida. Dios cumplirá su propósito en ello. No es porque alguien tiene poder contra él, no es porque alguien tenga poder contra ella, sino porque Dios está cumpliendo su voluntad. Todo lo que entregamos a nuestro Señor, todo lo que entregamos a nuestro Padre Celestial es intocable, porque nadie los puede arrebatar de la mano del Señor ni de la mano de nuestro Padre Celestial. Es maravilloso, pero volvernos su propiedad fue un precio muy caro que Dios tuvo que pagar. Siendo Dios, podría habernos recuperado sin tener que pagar nada. Él era el dueño. Él podría habernos recuperado, Él nos creó, Él podría habernos rescatado sin pagar ningún tipo de precio, pero para volver a ser su propiedad, Él tuvo que pagar los derechos legales de nuestra propia maldad, Él tuvo que pagar el castigo de nuestra paz, Él tuvo que pagar el propio castigo que incluía la desobediencia. Por un lado, nosotros pecamos y Él pagó. Nosotros nos endeudamos con Él y Él pagó. Esto expresa el gran amor de nuestro Padre Celestial. Y aquí comienza en los próximos minutos a desenvolverse el pasaje que en esta noche compartiremos con ustedes acerca del amor de nuestro Padre por sus hijos y el celo porque sus hijos participen de sus buenas obras. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Vamos a leer hasta el verso 15. Hágame saber si está recibiendo bien, si está escuchando bien y de dónde están participando. Nos interesa mucho saber de dónde son, de dónde están participando. Nos confirma y nos fortalece en el Señor saber que podemos servirle a través de la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque esta es la verdad.
Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente no es de todos la fe, porque no todos quieren recibir esta obra maravillosa de gracia y de amor. Aún así, debemos presentar a toda criatura este evangelio maravilloso que nos ha sido dado. Y dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y preste atención al verso 14, que será el pasaje central de esta noche. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Coloquemos nuestros ojos otra vez en el verso 14 y trabajemos dos preguntas iniciales. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, primero, y segundo, purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Cristo se dio a sí mismo? ¿Por qué Cristo se entregó por nosotros? Primero, para redimirnos de toda iniquidad, redimirnos de toda maldad, redimirnos de toda transgresión de la ley, de toda desobediencia a la ley con sus consecuencias, para redimirnos de una naturaleza de pecado, una naturaleza de iniquidad. Y segundo, Cristo se dio a sí mismo porque quería para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él salió en nuestro rescate porque nos amó y como esposa nos rescató. Es maravilloso leer Efesios capítulo 5, verso 25, no a la luz del consejo marital, no a la luz de la ceremonia de un matrimonio, lo cual es maravilloso poder aplicar este pasaje, pero este pasaje es más profundo que eso. Nos va a decir algo maravilloso. Efesios capítulo 5, verso 25, recordando el contexto de que nos rescató para ser su propio pueblo, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerde, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, no entregó algo, a sí mismo se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Recuerda los últimos 3 viernes, ser santo, la santidad operando en nosotros por medio de la santificación. Recuerden, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. En otras palabras, nos rescató para Él. Nos rescató y nos limpió para presentarnos a Él. Somos de Él. Así como una esposa es para el esposo, una esposa rescatada, una esposa liberada es para el esposo, así la iglesia es para Cristo. La iglesia no existe para otra cosa que para responder a los deseos de su Señor. Y en eso incluirá su función. Su función no es responder a ningún otro amante. Su función no es responder a ningún otro pedido, ninguna otra demanda, ni social, ni política, ni ninguna de las áreas de la sociedad, sino que la realidad de la iglesia del Señor es responder a los deseos de su Señor, expresando en todas las áreas de la sociedad la voluntad de Cristo. En otras palabras, podemos funcionar en cualquier área de la sociedad siempre y cuando estemos para responder en obediencia a Cristo. Cuando el sistema nos gobierna, cuando el sistema comienza a tomar dominio sobre nosotros como iglesia, entonces nos volvemos amantes
y cometemos adulterio espiritual, porque nosotros tenemos una sola voz que responder y es a la voz de nuestro Señor. Y los hombres y las mujeres que como Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego respondieron fielmente al Señor, como Esther respondieron fielmente al Señor, como José respondieron fielmente al Señor, siempre fueron honrados, porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. ¿Para qué nos rescató dando su propia vida? ¿Para qué nos rescató dándose por nosotros? Para que nosotros respondamos solamente a Él. Podemos hacer muchas cosas: política, arte, deporte, música, pintura, economía, educación. Podemos trabajar en medicina, en seguridad, en arquitectura, en el poder judicial. Podemos trabajar en tantas áreas como sea necesario vivir y trabajar. Sin embargo, respondemos a un solo Señor, a un solo esposo, a un solo amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha y sin arruga. Y esto lo hemos visto en las sesiones pasadas de los viernes, lo cual hago un pequeño intervalo aquí para decirles que todas las ministraciones de los viernes están en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube, para aquellos que quieren continuar la secuencia de lo que venimos hablando desde el primer día. De aquí nace una segunda pregunta. La primera pregunta es ¿por qué Cristo se dio a sí mismo? La segunda pregunta es ¿cuáles son las evidencias de los que han sido rescatados? ¿Cuáles son las evidencias de los que han sido rescatados? Y yo menciono 5. Seguramente ustedes encontrarán más, pero quiero mencionarles 5. Número 1, los que fueron rescatados de la iniquidad. Número 1, saben que Dios no nos dio algo, nos dio a su Hijo. Y esto en la frase tiene un sentido, en la revelación, en el Espíritu tiene otro sentido. Él no nos dio algo, Él nos dio a su Hijo. Él se dio a sí mismo. La mentalidad, el sentir, las emociones, los deseos, un alma que está entrando en una revelación de la liberación de la iniquidad, saben que Dios no nos entregó algo, se dio a sí mismo por medio de su Hijo. Segundo, saben que fueron redimidos, rescatados y liberados de toda iniquidad. La evidencia de que alguien es libre es que se ve libre, se sabe libre, disfruta la libertad de haber sido libres de la peor miseria que existe en el propio ser humano, que es su naturaleza de desobediencia. La peor miseria no es una condición social, temporal, momentánea, pasajera o económica. La peor miseria del hombre, tenga abundancia de recursos o pocos recursos, la peor miseria del hombre es el gobierno de la iniquidad. Es cuando todo en su interior lo induce, lo gobierna a hacer lo que Dios dijo que no debíamos hacer, y que nos damos cuenta que aunque queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo porque encontramos otra ley en nuestros miembros que nos están llevando continuamente a hacer lo malo. Por lo tanto, la segunda evidencia que mencionamos de alguien que ha experimentado la redención y el rescate del Señor es la libertad en el interior de vivir para agradar a Dios sin ningún tipo de problema. Tercero, la tercera evidencia que queremos mencionar es que tales personas que han sido libres viven para agradar a Dios, viven para responder a Cristo, viven para ser sensibles a la dirección del Señor, viven para corresponder a lo que el Señor quiere, no a su razonamiento, no a las expectativas de los hombres, no a lo que la gente quiere, sino que viven para responder a lo que el Señor les manda, les pide y les dice. Y entonces viven en esta libertad simplemente porque han sido libres de toda iniquidad. Cuarto, son celosos de buenas obras. Los que han experimentado esta libertad viven para expresar buenas obras y no quieren hacer nada más que buenas obras. Y esto lo explicaré en un curso que vamos a tener el sábado 23 de mayo, donde hablaremos puntualmente acerca de ser perfeccionados por las buenas obras, porque la verdad, mis hermanos, la verdad, quien ha nacido de nuevo, lo único que desea es hacer las buenas obras que salen de la propia vida del Señor. Pero esto requiere tiempo y explicación.
porque las buenas obras son uno de los asuntos más complejos que necesitamos dentro de esta gracia abundante que nos ha sido dada poder comprender. No todo lo que hacemos bien es buena obra. Tampoco todo lo bueno que hacemos es computado como buena obra para Dios. Necesitamos saber qué significa buenas obras, porque tenemos que ser celosos, no de cualquier obra, sino de las buenas obras que glorifican a nuestro Padre. Y quinto, viven su vida. Esta es la evidencia de los que han sido libres. Viven su vida en el centro de la voluntad del Señor. Ellos no andan jugando ni coqueteando con las cosas, viviendo alrededor de las cosas, porque ellos saben que estar en el centro de la voluntad de Dios es el placer del Padre. Y la Escritura nos habla mucho acerca de la voluntad de Dios. El Evangelio de Juan describe la voluntad de Dios de una forma extraordinaria, así como también Efesios y así como también Filipenses. Oramos al Señor que nos sea revelado, como dice el libro de Colosenses, el misterio profundo de la voluntad de Dios. Ahora, en este proceso de estas dos preguntas, quisiera sumar una tercera, pero en forma de afirmación. Según las Escrituras, la revelación de este gran sacrificio de amor produce en los que fuimos redimidos lo siguiente: una profunda dedicación en amor y obediencia a la voz de nuestro Señor. Ser consciente del precio de esta redención nos lleva a responder y a corresponder en obediencia y amor a su dirección, a su voz. Volvemos a recordar, y lo recordaremos en los minutos que nos restan, que vivimos para honrar a aquel que nos compró, que vivimos para corresponder a aquel a quien reconocemos que es nuestro Padre, pero también nuestro Señor, que tiene autoridad sobre nuestras vidas, que no nos hizo libre para vivir a nuestra manera, que nos hizo libre para ser de Él, para pertenecer a Él. Y para esto recordemos los minutos primeros de esta noche, que pertenecer a Él es lo mejor que nos puede pasar. Ser su propiedad es lo mejor que nos puede pasar. Su amor, su cuidado, su protección, su provisión, su manera de tratarnos, de amarnos, es incomparable. ¿Cómo no disfrutar ser su propiedad? ¿Cómo no disfrutar ser de Él? Pero todo esto es el fruto de ir disfrutando cada vez más esta obra de amor en la cual fuimos invitados y ahora estamos sumergidos y ahora estamos conmovidos, viviendo para honrar por el Espíritu Santo tan grande sacrificio, viviendo para honrar por la palabra tan grande sacrificio. Por eso nuestra obediencia no está basada en recibir algún tipo de bendición. Ya lo tenemos todo en Cristo. Nuestra obediencia está establecida en nuestro profundo amor hacia nuestro Padre Celestial. De aquí voy a compartir 6 pensamientos rápidos. Quisiera hacer un alto aquí para saber cómo están, si vamos todo bien, continuamos. Quiero decirles que está Cari, como siempre, trabajando en toda la parte de atrás para que todo esto pueda funcionar de manera excelente. Nuestro amado hijo, el pastor Hernán Bogdán, que desde San Francisco, Córdoba, también está colaborando junto con Karina para que esto salga extraordinario. Nuestros hijos abajo también en casa, colaborándonos en oración, sirviendo y ayudándonos para que todo esto pueda ser excelente en el servicio. A los que se han añadido, gracias por estar esta noche con nosotros. Y ahora sí, continuamos con los 6 pensamientos breves que vamos a presentar en relación a este mensaje. El primer pensamiento para anotar: Jesucristo se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo. No sé si está nuestra querida hermana Laila de Santa Cruz, Bolivia. Es una hija espiritual de la pastora María del Carmen de Santa Cruz, Bolivia, donde han crecido juntas en el Señor. Gracias, pastora María del Carmen, por su amor incondicional, continuamente sirviendo al Señor y a todos nosotros, y por permitir que Laila también pueda colaborarnos escribiendo juntamente con lo que el pastor Hernán va presentando en las placas. Jesucristo se dio a sí mismo. Brevemente, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos haga recordar y nos dé revelación acerca de esto. Cuando decimos
por las Escrituras que Jesucristo se dio a sí mismo, decimos que Él se dio voluntariamente. Él dispuso su ser para entregarse por nosotros. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y lo que Él espera de nosotros no es menos que eso. Él no espera una obediencia basada en presión, en manipulación o en avaricias de alcanzar algún tipo de retribución. Él nos amó entregándose por nosotros y anhela y espera que nosotros también correspondamos a tal medida de entrega en amor. Cuando alguien nos pregunte, ¿por qué haces lo que haces? Porque amamos obedecerle y porque obedeciendo expresamos nuestro amor. ¿Por qué viajás? ¿Por qué te quedás? ¿Por qué invertís? ¿Por qué ofrendás? ¿Por qué orás en las madrugadas? ¿Por qué intercedés por tus pastores? ¿Por qué colaborás en la congregación? ¿Por qué visitas las casas? ¿Por qué envías mensajes de texto? ¿Por qué pasas horas buscando las escrituras para consolar a algún hermano? Porque todo lo que hacemos es corresponder en amor a aquel que tanto nos amó. Nosotros nos damos a Él porque Él se dio primero. Nadie lo obligó, tampoco nadie nos está obligando. Nadie nos obliga a entrar a las funciones ministeriales. Nadie nos obliga a dar, nadie nos obliga a servir. Lo hacemos porque le amamos. Y cuando lo que hacemos es porque le amamos, entonces disfrutamos lo que hacemos. Hay tanta gente que no disfruta lo que hace porque se olvidó la razón del por qué lo hace. Hay tanta gente que dejó de disfrutar el ministerio y el ministerio ahora lo está enfermando. Hay tanta gente que dejó de disfrutar el estar con los hermanos, el cantar, predicar, enseñar, servir un café, servir un té, servir una comida, dar un aula, dar una clase, compartir algo con alguien. ¿Por qué perdimos eso? Porque nos olvidamos que todo se trató de Dios dándose a sí mismo por medio de su Hijo. Y no se entregó porque alguien lo presionara, no se entregó porque alguien lo obligara, Él lo hizo por amor. Y esto es lo mismo que nos mueve a nosotros, hacerlo con el mismo amor con que Él nos amó. Y hay tres expresiones de aquí que quiero destacar de una forma maravillosa. Y es, número uno, se dio a sí mismo para redimirnos. Y el precio de nuestro rescate fue el derramamiento de su cruz. Él se dio a sí mismo para rescatarnos. Y el precio de esto no fue dar algo, se dio a sí mismo. Uno puede dar muchas cosas y aún así no dar su vida. Jesús no nos dio muchas cosas en primer lugar, Jesús nos dio todo. Y nos dio todo porque nos dio su vida. Cuando dio su sangre, nos dio absolutamente todo con esa sangre, porque en su sangre estaba la vida, nos rescató con su preciosa sangre. En segundo lugar, se dio a sí mismo porque quería un pueblo para él. Como les decía recién, una esposa para él, que en algún tiempo tendremos tiempo para explicar esta expresión, pero se dio a sí mismo porque quería alguien que respondiera a él como una ayuda idónea, como una colaboradora que no tenga otros amantes, que solo responda a su señorío. Fue la gran demanda de nuestro Padre Dios a Israel. Israel, ¿por qué has tenido otros amantes? Israel, ¿por qué has amado a otros, siendo que yo te amé, siendo que yo te rescaté de Egipto, siendo que yo te hice cruzar del Mar Rojo, siendo que yo te sostuve 40 años en el desierto, siendo que yo te introduje a la tierra prometida? ¿Por qué te fuiste detrás de otros amantes? Esos amantes se abusarán de ti y una vez que se hayan abusado, te dejarán, pero cuando te dejen yo volveré a ti. Y como dijimos el viernes pasado, no serás sin disciplina, pero volveré a ti, volveré a restaurarte. Entonces, Él nos rescató porque nos quería para Él, como lo hizo con Israel. Nos quiere para Él. Somos de Él, para responder a su voluntad. Es verdad que responder a su voluntad puede traernos problemas con algunos parientes, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, pero ¿cómo no vamos a responder al Señor si ninguno de nuestros parientes, familiares, amigos, vecinos ha dado su vida por nosotros? ¿Cómo nosotros dejaríamos de obedecer al que todo lo dio por nosotros? ¿Cómo dejaríamos de corresponder al que tanto nos amó?
seríamos tan desleales, tan infieles, si por satisfacer las demandas de otros o las expectativas de otros dejáramos de hacer lo que Él nos pidió. Y en tercer lugar, se dio a sí mismo porque quería purificarnos, para que fuéramos un pueblo propio celoso de buenas obras, que no deseáramos otra cosa que agradarle produciendo los frutos que a Él le dan placer. Dios anhela que caminemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que ustedes y yo anduviésemos en ella. Vamos al segundo pensamiento. Jesucristo nos redimió. El primer pensamiento es que Él se dio a sí mismo. El segundo es que Jesucristo nos redimió. Y aquí quiero extraer algunas palabras rápidas que son común a tus oídos y común a tu conocimiento, como es la palabra redención. Para entender la redención es tan lindo leer libros como Levíticos, pero también el libro de Ruth, que representa muy claramente la historia de la redención, de dónde viene esta mujer Ruth como una mujer pagana y cómo es introducida por su corazón, su fe y su obediencia al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús por medio de unirse a un hombre llamado Boaz, que es el pariente redentor, que redime a su suegra y redime a Esther, a Ruth de una forma extraordinaria. Por lo tanto, para entender redención, mirar el libro de Ruth sería maravilloso en nuestra concepción. ¿De qué nos vino a redimir? Redención es una palabra muy interesante. Redención solo es posible, rescatar solo es posible mediante un pago. Es una liberación mediante un pago. Es como haberlo perdido todo, haber perdido nuestro destino, haber perdido nuestros bienes, haber perdido nuestra vida y de pronto alguien viene y paga por nuestra redención, paga por nuestro rescate, paga por volver a traernos al propósito de nuestra existencia en la tierra. Y esto es lo que hizo Boaz, pagar para que Noemí y Ruth recuperen el alineamiento con el propósito eterno que su esposo anterior había perdido, pero que ahora en Boaz era recuperado. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo como redentor de nuestras vidas? Es a pagar el precio para que seamos libres de la esclavitud. ¿Y cuál era nuestra esclavitud? Nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior nos gobernaba y no es el hombre interior salvo, no es el hombre interior santo, no es el hombre interior justo, no es el hombre interior que porta la vida de Dios, sino el hombre interior corrupto, lleno de deseos engañosos, lleno de vicios, lleno de maldad, lleno de adulterio, de fornicación, de mentiras, de engaño. Ese hombre interior que necesita experimentar el poder de la sangre de Cristo, que necesita experimentar el poder de la cruz, porque solo la cruz, la sangre y la gracia nos pueden hacer libres de ese hombre interior tan corrupto. Lo han hecho con millares de hombres y mujeres en los últimos 2000 años y lo sigue haciendo hoy. Podemos ser libres del hombre perverso que quiere habitarnos y gobernarnos. ¿Cuánta gente en las cárceles? ¿Cuánta gente en los cementerios? ¿Cuánta gente en la soledad de una plaza, de un parque estaría diciendo si no hubiera hecho lo que hice? Si no hubiera sido gobernado por ese impulso, si no hubiera contestado, hablado, reaccionado, si no hubiera cometido este error. Pero así como el tigre no puede quitar sus manchas y el negro no puede cambiar su piel, el hombre tampoco puede cambiar su propio corazón. Pero cuando recibe la obra de la cruz, cuando recibe el sacrificio de Cristo, cuando el amor de Dios entra en su corazón, cuando la gracia del Señor lo gobierna por la sangre de Cristo, es libertado de ese hombre interior corrupto y ahora lo que sale de su corazón es justicia, lo que sale de su corazón es santidad, lo que sale de su corazón es amor, es paz, es gozo para compartir con otras personas. Esta es una experiencia real, ser redimido porque Él se dio por nosotros mismos. Esta redención, antes de cambiar cosas externas, cambia de adentro hacia afuera, cambia las intenciones, los deseos, las motivaciones, los anhelos, lo cambia absolutamente todo, porque quita lo malo nuestro y coloca lo bueno de Él.
quita lo perverso nuestro y coloca la santidad de Él dentro de nosotros y comenzamos a vivir una vida extraordinaria. Qué maravilloso que es esto. Pero para esta redención, Dios no solamente nos ha dado a su Hijo Jesucristo, sino que juntamente con su Hijo nos ha dado al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al cual Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré otro consolador que los guiará a toda verdad, que les enseñará todo lo que yo les he dicho. Por lo tanto, hoy tenemos el privilegio de que nos habite el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios, el Espíritu enviado del Padre, el Espíritu enviado del Hijo, el Espíritu que nos enseña a gemir desde adentro: Abba, Padre, papito querido, que nos hace disfrutar la paternidad de Dios, el Espíritu que nos recuerda que Cristo nos habita por la fe y que nos hace saber todo el tiempo que aunque enfrentemos batallas, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y tercero, Jesucristo es este pariente redentor. Nosotros no teníamos méritos para que Él nos redimiera. Nosotros no hicimos nada bueno para que Él nos rescatara. De hecho, Él murió por nosotros. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Esto es maravilloso. No merecíamos tal sacrificio, no merecíamos tal redención, no merecíamos tal entrega, pero por amor fue hecho a nuestras vidas. Él no necesitaba redención porque nunca había pecado. Es maravilloso leer primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24, porque dice primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¡Qué extraordinario! El que nos vino a redimir no necesitaba redención. ¿Redención de qué? Si no hubo pecado en su vida, no hubo engaño en su boca, no hubo maldición en su vida, no hubo absolutamente nada que necesitara a él ser redimido. Pero nuestro Redentor, que no necesitaba ser redimido, experimentó las aflicciones de la redención, experimentó el sufrimiento de la redención. Esta expresión, se dio a sí mismo, tiene que sonar en nuestros corazones con tanta fuerza para disfrutar que somos propiedad privada de Él y que vivimos para responder a su voluntad, que vivimos para responder a su deseo, que no somos nuestros, que somos de Él. Pasemos al tercer pensamiento. Jesucristo nos redimió de toda iniquidad. Para los que se han integrado ahora a esta transmisión, estamos en Tito, capítulo 2, verso 14, compartiendo la palabra desde ese lugar. Jesucristo nos redimió de toda iniquidad. Este es el tercer pensamiento. ¿Cuál fue el alto precio de esta redención? Su vida. Podría haber pagado con oro, con plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Podría haber pagado con perlas preciosas, Él es el creador de las perlas preciosas. Podría haber pagado con cualquier clase de recursos, porque Él es el Dios de todos los recursos. Pero decidió redimirnos de toda iniquidad por un precio demasiado alto, como fue el precio de la cruz. Oh, si miráramos las últimas 6 horas de la cruz, si mirara los últimos 7 días, si miráramos los últimos 3 años y medio, si miráramos los 33 años y medio, sería tremendo. Pero coloquemos nuestros ojos en las últimas 6 horas de la cruz, lo que pasó allí, en las primeras 3 horas de aquellas últimas 6 horas, sufrió la injusticia de los vituperios humanos,
toda clase de improperios, de maldiciones, de palabras de burlas, de maltrato de la gente. Sufrió los primeros 3 horas un menosprecio tremendo de las personas, una injusticia terrible de las personas. Pero las últimas 3 horas, donde él termina clamando, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esas últimas 3 horas fueron peores que las primeras 3 horas, porque en las 3 horas primeras soportó el sufrimiento de las injusticias de los hombres, pero en esas últimas 3 horas soportó en que el Padre cargara sobre él el pecado de todos nosotros. Y por causa de eso no pudo estar el Padre con él, no pudo participar con él en la cruz, y Jesús tuvo que soportar solo en esa cruz esas últimas 3 horas. O si pudiéramos ver el gran precio de ese amor dándose él para rescatarnos a nosotros, ¿cómo volveríamos atrás? ¿Cómo viviríamos para nosotros? ¿Cómo haríamos para volver al pecado siendo consciente que nuestro Dios se dio a sí mismo en la forma de hijo para rescatarnos a nosotros? No somos más gobernados por los deseos de la carne, somos gobernados por el Espíritu que está en nosotros ahora. En este pensamiento, ¿cuál era la intención de poder entregar su vida para rescatarnos de toda iniquidad? Y es para librarnos de esos gobiernos pecaminosos que lo único que hacen es dañarnos y dañar. El hombre sufre hoy, no porque el diablo fuera poderoso, el hombre sufre hoy no porque Dios se olvidó de él, el hombre sufre hoy porque está siendo gobernado por sus propios deseos corruptos, porque sigue siendo gobernado por sus propios placeres, sin querer escuchar a Dios, sin querer responder a su voz, sin querer corresponder a su dirección, sin querer obedecer a su mandato de preservación. Porque todo lo que Dios habló es para nuestro cuidado. Como todo padre que ama a su hijo lo corrige para librarlo de todo mal. Somos padres muchos de nosotros y cada vez que corregimos o prohibimos y hasta castigamos, lo hacemos porque queremos preservar su destino. Todo padre que ama preserva a sus hijos y Dios ha querido preservarnos y preservar a los hombres por medio de su palabra, pero hay algo tan malo en el corazón del hombre que no lo deja responder y corresponder ante tanto amor. Y es tu responsabilidad, mi hermano, mi hermana, y mi responsabilidad de modelar un padre de amor para que ellos puedan desear ser rescatados de ese perverso hombre interior que los gobierna, los domina y los hace sufrir. Cuarto pensamiento, wow, cómo se ha ido la hora, Dios mío, qué rápido pasó esta última ministración. Cuarto pensamiento, Jesucristo nos purificó para que seamos solo de él. Cuarto pensamiento, Jesucristo nos purificó para que seamos solo de él, un pueblo propio de su propiedad. Ahora en este punto queremos resaltar la palabra purificación. Jesucristo nos purificó. Recuerda que leímos recién Efesios 5, 25 al 27, que Él se entregó para limpiarnos, purificarnos y santificarnos, porque para que seamos su propiedad primero tuvo que purificarnos. Jesucristo no solo nos libertó de la esclavitud, también nos limpió. Porque no solo éramos esclavos, también estábamos contaminados. No solo necesitábamos ser liberados de la esclavitud, sino también ser limpiados de todo engaño, de toda mezcla, de toda ideología, de toda perversión que no proviene de él. Es como aquella figura de Jesús llamando a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Sí salió fuera de la esclavitud de la muerte, pero salió vendado. Y esas vendas son los engaños que operan en la vida de las personas. Cuando nos entregamos al Señor, somos libres de la esclavitud de la muerte. Somos libres del poder carnal que nos gobierna, pero todavía hay que limpiar, hay que purificar, hay que santificar, hay que quitar los engaños. Benditas sean las reuniones de los santos, benditos sean los devocionales en casa, benditos sean las escuelas ministeriales, benditos sean las reuniones masivas o las reuniones hoy en familia,
y las reuniones por internet, donde la palabra es ministrada y somos purificados y somos limpiados para ser un pueblo santo solo para Él. ¿No es maravilloso que en el pasado estuvimos muertos y Él nos dio vida? ¿No es maravilloso que en el pasado estuvimos sujetos a la esclavitud del temor y hoy somos libres? ¿No es maravilloso que antes éramos esclavos de nuestros deseos carnales que nos hacían ir hacia lo malo y hoy somos libres? Pero no solamente somos libres de la muerte, no solamente somos libres de la carne, no solamente somos libres del pecado que nos gobernaba, sino que también somos purificados, santificados de toda contaminación en nuestra manera de pensar. Y ahora podemos responder a un solo Señor, a un solo amor, a un solo amante, Cristo Jesús, nuestro amado Señor, a quien amamos con todo nuestro ser. Él nos purificó y nos purificó para hacernos celosos, ya no de la ley. Cristo nos purificó no para ser celosos de la ley. Israel era celoso de la ley. Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 14 y 15. Dice que Pablo era celoso de la ley como ninguno, pero después que se entregó a Cristo, comenzó a ser celoso de las buenas obras. ¿Se acuerda lo que dice Hechos capítulo 20? En el versículo 20, Hechos capítulo 21, verso 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero no es lo mismo ser celosos por la ley que ser celosos por las buenas obras. Después de la cruz, dejamos el celo religioso de la ley para pasar ahora a ser celosos de las buenas obras. En esta purificación se comienza a manifestar ahora dominio propio, comienza a manifestarse ahora su justicia y la piedad. Dominio propio. Antes no podíamos gobernar el monstruo que teníamos dentro y éramos llevados por los impulsos y los deseos de la carne. Ahora tenemos dominio propio porque Dios nos ha dado por su espíritu amor, poder y dominio propio. Ahora, por causa de su santidad en nosotros, podemos expresar su justicia, podemos expresar piedad, que es más que buenos asuntos o comportamientos morales. Piedad es la expresión de su vida. Ahora podemos expresar su vida. Mi quinto pensamiento, extraído de Tito 2:14, somos purificados para ser exclusivamente de su posesión. E intencionalmente quisiera remarcar esto. Somos purificados para ser exclusivamente de su propiedad. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. ¿Sabe lo más hermoso que le puede pasar a un matrimonio, a una familia, que le puede pasar a una congregación? Es que todos respondamos a Él. Jesús lo dijo así: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es tan maravilloso cuando dejamos de responder a nuestros deseos, a nuestros intereses personales, y ahora como matrimonio, como familia y como congregación vivimos para responder a los deseos de aquel a quien pertenecemos. Somos de Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Vivimos para hacer su voluntad. En todos los días que Jesús vivió en esta tierra, jamás vivió para Él, siempre vivió para corresponder a los deseos de su amado Padre. Recordemos, Él se entregó para que seamos de Él. Él se dio, Él soportó, Él sufrió para que seamos de Él. Respondamos así conforme al diseño eterno. Así como una esposa en el diseño eterno responde a su marido en amor, en sumisión, en obediencia, no en los modelos humanos terribles y pervertidos, sino en el diseño eterno. Eso expresa nada más como iglesia deberíamos responder a Él. Es triste mirar gran parte de la historia de Israel, cómo no pudieron, cómo no lograron, cómo no entendieron que Dios los había llamado a ser un pueblo de Él y para Él, y que debían vivir de tal manera que Dios pudiera ser conocido mediante ellos. Pero Israel era un tipo y figura de Cristo y la iglesia. Por lo tanto,
como tipo y figura no fueron perfectos, porque ningún tipo y figura del Antiguo Testamento fueron perfectos. Se acercaron en parte a la perfección, pero no fueron perfectos. Pero la unión de Cristo y la iglesia sí es perfecta, que incluye a todos en Cristo Jesús. Último, sexto pensamiento, y con esto ya nos vamos a ir despidiendo en esta preciosa noche. La evidencia de haber sido purificados es que somos celosos de buenas obras. La evidencia de haber sido purificados es que somos celosos de buenas obras. Ya no queremos hacer más lo que nos gusta, lo que nos piden, lo que queremos. Ahora queremos corresponder a lo que nace de Él, a lo que viene de Él. Esto es mucho más profundo. Celoso de buenas obras es no querer hacer muchas cosas que sí podemos hacer, pero nuestro celo de corresponder a aquellas obras que Él preparó de antemano nos libran de hacerlo. ¿Puedes convertir esta piedra en pan? Claro que puedo, pero Dios no me lo pidió. ¿Puedes venir a ver a tu amigo Lázaro que está enfermo? Claro que puedo. ¿Puedes orar por él y sanarlo? Claro que puedo. ¿Y vendrás a sanarlo? No, porque estoy para hacer las buenas obras que mi Padre me envió. No apareció cuando Marta y María lo querían, no apareció cuando aparentemente Lázaro más lo necesitaba. Apareció para manifestar las buenas obras del Padre. Apareció en tiempo y forma que Dios quería. Cuando vivimos para corresponder a nuestro Padre, seremos celosos de buenas obras y seremos libres de corresponder expectativas de hombres, deseos humanos, que por más nobles que sean, si no pertenecen a la voluntad de Dios, no nos moverán. ¿Se acuerdan cuando Ágabo tomó el cinto de Pablo y dijo, así harán al hombre dueño de este cinto? No subas a Jerusalén, Pablo, porque te esperan prisiones y te pueden matar. Y Pablo dijo, el Espíritu me da testimonio por todas partes de que me esperan prisiones, pero aún así yo voy a subir. ¿Qué hacen ustedes reteniéndome? Ligado estoy en el Espíritu, yo voy a subir. Y Pablo, aunque recibió la palabra profética de Ágabo, no se dejó gobernar por las emociones de Ágabo, ni por las emociones de los hermanos que estaban con Ágabo, sino que subió al lugar donde Dios lo había marcado. En otras palabras, ¿qué son las buenas obras sino corresponder en obediencia a nuestro Padre Celestial? Corresponder a lo que Él nos ha pedido, lo que Él nos manda, lo que Él nos habla, lo que Él dijo que debíamos de hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero solo haremos lo que pertenece a su voluntad. Esto se trata, lo que la Escritura nos habla, de que fuimos rescatados porque Él se dio a sí mismo para hacernos un pueblo celoso de buenas obras. Espero haber colaborado en estos 8 viernes con esta palabra que hemos proporcionado por revelación de lo que hemos recibido, eso compartimos. Y antes de despedirnos, quiero decirles que esta es la última noche que compartimos todos los viernes. Tomaremos unos viernes ahora para orar y esperar en el Señor la próxima dirección de cuáles serán los próximos temas que vamos a desenvolver si así el Señor lo quiere. Pero antes de despedirnos, quisiéramos saludar a las siguientes naciones representadas por hermanos. Queremos saludar a nuestros hermanos de Bolivia, a nuestros hermanos de Guatemala, que nos vienen acompañando, a nuestros hermanos de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos, los hermanos de Argentina, los hermanos de Brasil, de México, de Colombia, de Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos para disfrutar juntos en esta noche. Esperamos en el Señor haber servido la mesa de tal manera de que hayamos comido más del amor de nuestro Padre en su Hijo y de vivir para Él. Les animo a que no respondamos a este sistema perverso, a los pensamientos conspiradores de los hombres que intentan con injusticia detener la verdad. Permanezcamos en Él, respondiendo a su voz, respondiendo a su amor, respondiendo a su dirección en obediencia. Oramos juntos. Padre, gracias por esta estación eterna que es introducida en el tiempo de los hombres. Gracias porque tu eternidad es disfrutada cada vez que se abre tu palabra. Gracias porque espacios eternos
son encapsulados en prédicas y en enseñanzas para que tu eternidad ensanche nuestra cosmovisión. Gracias, porque hoy más que nunca vivimos para responder a tu corazón, a tu propósito y a tu voluntad. Vivimos para honrarte. Te amamos, Señor, y anhelamos ser hallados, hijos aprobados, obreros aprobados, que responden fielmente a tu dirección. Te amamos. Amén y amén. De esta manera nos despedimos. Gracias, amor, por tu colaboración incalculable. Y Hernán, querido, muchas gracias. Paz a todos.